Este es un tema muy precioso para mí, muy interesante, porque está relacionado con nuestro futuro como iglesia y también como personas. ¿Y cuántos de ustedes aquí son adventistas del séptimo día? Amén. ¿Cuántos de ustedes ya tienen más un año de bautismo? Amén. No, estoy preguntando cuántos tienen un año de bautismo. A ver la mano. Ahí está. ¿Cuántos tienen hasta 5 años de bautismo? ¿Cuántos tienen 10 años de bautismo? 4 personas, ahí está. Entonces una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la fecha más importante para el movimiento adventista? 1844. ¿Qué pasó en 1844? Lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué cosa fue? ¿El chasco o Jesús pasó del lugar santo para el lugar santísimo? Para una persona solo es el chasco, pero mucho más importante que el chasco es que pasó Jesús del lugar santo para el lugar santísimo, empezando una obra muy especial. Pero al mismo tiempo, la profecía dice que despertaba Dios un pueblo para restaurar verdades que habían sido olvidadas. Y entonces levanta Dios un pueblo. Esta, por supuesto, es la fecha más importante para el movimiento adventista, porque marca el final de las 2300 tardes y mañanas y el comienzo de la formación de algo. Un pueblo que predica verdades singulares. Ahí está. Pero, ¿cuál es la segunda fecha más importante del movimiento adventista? Ahora es difícil. Ahora está difícil. Les voy a contar entonces. La segunda fecha más importante para el movimiento adventista es 1863. En los días, un final de semana, de 20 a 23 de mayo. ¿Qué pasó en esa fecha? Esa fecha fue la organización de la iglesia adventista. Entonces, si alguna persona dice, mira, la iglesia adventista marcó una fecha para la venida de Jesús en 1844, no es verdad. Porque en 1844 no existía iglesia adventista todavía. La iglesia adventista comienza oficialmente solamente 19 años después de 1844. En 1844 habían adventistas, pero no la iglesia adventista. Mira la diferencia. Adventistas son personas que esperan la venida de Jesús. Pero la iglesia adventista es otra cosa. Entonces en 1844 todavía no tenía iglesia adventista. ¿Y por qué esa fecha es importante? ¿Y por qué tardó 19 años en organizarse la iglesia? Si el chasco fue en 1844, enseguida empezaron a descubrir la verdad del santuario, después la verdad del sábado, y etc. ¿Por qué tardó tanto la iglesia a organizarse? Para responder a esa pregunta, debemos comprender las dificultades que enfrentaban los mileritas y cómo pensaban.
¿De dónde vinieron los mileritas? Los seguidores de Guillermo Miller. ¿De dónde vinieron ellos? De las iglesias protestantes, que hoy llamamos las iglesias evangélicas. Y estas mismas iglesias rechazaron los mensajes de la venida de Jesús y los expulsaron de las iglesias. Y estaban sin iglesia, entonces empezaron a reunirse ellos. Pero pensaban ellos que toda iglesia organizada era Babilonia, porque dijo Dios, salid de Babilonia, en Apocalipsis 18, y también en el Apocalipsis 14, dice, salid de Babilonia, y ellos tuvieron que salir, a la verdad fueron expulsos, y Babilonia y las hijas de Babilonia, son las que no aceptaron el mensaje de Dios. Y entonces había un fuerte movimiento entre estos hermanos para no organizarse una iglesia. No les gustaba iglesia organizada. Las iglesias organizadas ridiculizaron la esperanza del advenimiento y los expulsaron de su comunión. Y entonces así entendían ellos, Apocalipsis 14, 18, que Babilonia había caído y entonces consideraban que toda organización religiosa era Babilonia. Mira lo que dice George Storrs, que era uno de los primeros mileritas adventistas. Ninguna iglesia, decía él, puede organizarse por invención humana sin convertirse en Babilonia en el momento en que se organiza. Si organiza una iglesia, entonces ya es Babilonia. Así pensaban ellos. Y por eso no se organizaron como iglesia. ¿Cómo se llamaban ellos? Los amigos, las ovejas dispersas, el pequeño rebaño, los santos, el remanente, pero no tenían nombre y ni organización. Y continuaron los guardianes del sábado desde 1845 hasta 1850 sin nombre, sin organización o credo oficial. Estaban ahí. Pero ¿qué empezó a pasar? ¿Quién eran los pastores? Bueno, yo despertaba hoy por la mañana y decía, creo que voy a ser un pastor. Y entonces saludaba a mi esposa y salía visitando a los hermanos, diciendo, yo ahora soy pastor. Ah, sí, dame el diezmo. Y eso empezó a pasar por ahí. Muchos se autoproclamaron pastores. Y algunos no eran de confianza. No merecían la confianza de la iglesia. Pero ¿cómo discernir entre un pastor que es de verdad y el que no es? Difícil. Ellos necesitaban tener algunas propiedades. Necesitaban comprar un templo, una iglesia. Y pronto, por ejemplo, compraron una prenta y también una casa de publicaciones, una empresa de hacer libros. Pero no tenía una iglesia. Entonces, vamos a poner el nombre de quiénes. Del pastor White. Pero por las leyes del país, si el pastor White se muere y ahí no estaba muy bien ya, si se muere, la publicadora se pasa al Estado, al gobierno, y ellos iban a perder todo. Cuando se iba a comprar una iglesia, se ponía el nombre de pastor, pero si el pastor se muere, los hijos se pueden decir, mira, esa iglesia nos pertenece, ustedes se van, esa iglesia es de nosotros.
Y ellos empezaron a tener problemas, muchos problemas. Y la iglesia estaba creciendo mucho. Entre 1850 y 1852 creció de 200 miembros a más de 3,000 miembros. Y a partir de entonces creció un 30% al año. Es mucha cosa. Nunca después de eso la iglesia adventista creció más do que en ese momento. En porcentaje, por supuesto. Pero con ese crecimiento empezaron los problemas. Disensiones de herejías. Porque uno decía, yo ya no creo más en eso, creo en eso. Mira, en mi país están las iglesias Asambleas de Dios. Ustedes creo que conocen ustedes. Pero ¿cuántas asambleas de Dios hay allá? Mira, un pastor puede decir, yo ya no creo en eso, ahora creo en eso. Entonces, él dice, ahora vamos a tener una otra iglesia. Entonces, es asamblea de Dios, ministerio tal. Y otro pastor dice, ahora ya, yo creo que de esa manera, y inventa un otro ministerio. Ya no hay una iglesia solo, asamblea de Dios. Disensiones, herejías, y eso empezó en el medio de los adventistas, que salieron del chasco, empezaron a estudiar la Biblia, y mucha gente empezó a se bautizar ahí, y las herejías, y las disensiones, los problemas con la propiedad de la iglesia, el sustento de los ministros. Por ejemplo, el pastor Loughborough, y uno más que olvidé el nombre, puede ser que sea Andrews, tuvieron que salir del ministerio porque Loughborough tenía que trabajar 6 meses con su hacienda, y entonces los otros 6 meses él comía lo que recogía de la cosecha y trabajaba como pastor solo 6 meses al año. 6 meses él plantaba, hacía la cosecha y después los otros 6 meses trabajaba como pastor. Y era un hombre precioso para la iglesia. Pero un año, con el frío muy grande, perdió toda la cosecha. Y entonces tuvo que salir del ministerio. Y entonces se va Elena de White y Tiago White a la casa de él, invitando para volver al ministerio. Pero volver al ministerio para trabajar y comer, ¿qué cosa? No había un sistema de pago de los ministros. Los ministros viajaban itinerantemente ahí entre los hermanos y hermanas y estaban a merced de la bondad de los hermanos. Si algún hermano o hermana quería regalarle alguna cosa, le regalaba, pero si no, no tenía que comer. Una situación muy difícil. Entonces, el primer paso acontece no en 1863, sino 1860, que son 3 votos muy importantes. La elección del nombre de la iglesia. Estamos ahí discutiendo el nombre de la iglesia. Un hermano tuvo la idea. ¿Por qué no vamos a llamarnos adventistas del séptimo día? Y entonces Elena de White dijo, ese nombre es correcto porque representa lo que somos nosotros en nuestra creencia. Segundo voto en esta fecha, transformación de la editorial en persona jurídica. Y tercer voto, organización de las propiedades de las iglesias locales, que tampoco estaban en nombre como una organización jurídica. Pertenecía a algunas personas, pero eso así no debe ser.
Bueno, si nos detuviéramos aquí, seríamos una iglesia congregacionalista. Y aquí quiero empezar haciendo la diferencia entre el modelo congregacionalista y el modelo que tenemos nosotros hoy. Creo que ustedes escucharon el video que explicó lo que es el congregacionalismo. En el congregacionalismo, cada congregación, por eso se llama congregacionalismo, cada congregación administra su propia iglesia y no tiene mucha prestación de cuenta con otra iglesia o con otro cuerpo ministerial. Ahí están solos. Ellos deciden todo, ellos deciden las creencias, ellos deciden cuánto pagan a los pastores. Y entonces los pastores, ahí están un problema, porque los pastores de iglesias de personas muy ricas, ¿qué pasa el pastor? Va a tener un avión, va a estar en una casa tremenda, y el pastor de una iglesia muy pobrecita, ¿qué pasa con él? Va a morir de hambre. Y entonces los pastores empiezan a pelear porque quieren hacer ¿qué cosa? Hermano, tu pastor no es bueno. No es bueno. Me invita para predicar en tu iglesia. Saca tu pastor y yo voy a ser el pastor de tu iglesia. Mira, eso pasa. ¿Por qué? Porque la iglesia de él es una iglesia rica. Y yo estoy trabajando en una iglesia pobrecita y yo quiero me cambiar para la iglesia de él. Y eso pasaba. Ese tipo de cosas pasaba. El congregacionalismo es la forma de organización eclesiástica que hace hincapié en la autoridad de la iglesia local en detrimento de cualquier estructura organizativa por encima de ese nivel. Las organizaciones locales son independientes en muchos aspectos entre una y otra. Y entonces ellos entendieron, empezando con Andrews, uno de los pioneros de la iglesia, el primer misionero adventista que se fue a Europa. Hicieron una lista con 25 preguntas sobre cómo debería ser la organización de una iglesia y la llevaron a Elena de White. Y cuando Elena de White leyó las preguntas, ella dijo, mira, no tengo la autorización de Dios para contestar estas preguntas, porque estas preguntas, la respuesta están en la Biblia. Entonces van a estudiar ustedes para sacar de la Biblia el modelo para organizar la iglesia. Porque ellos sentían que había llegado el momento de hacer algo diferente. No querían copiar lo que pasaba en las iglesias de a donde habían salido. ¿Sabe qué pasaba en las iglesias de donde salían? Las personas, ¿cómo que pagaban esta otra iglesia evangélica? ¿Cómo pagaban ellos los pastores? Los hermanos hacían una, no sé cómo se llama en español, una asignatura, una... Firma. ¿Cómo? Una firma. Una firma tampoco, no. ¿Cómo uno se inscribe en Netflix? ¿Cómo se dice eso? Una inscripción, una... Suscripción, gracias, pastor. Hacía una suscripción y entonces hacía el compromiso para pagar el pastor. Pero si no me gustaba el sermón de pastor, ¿qué pasaba? Yo ya no pagaba más la suscripción. Otras iglesias ponían una caja a la entrada de la iglesia y ahí estaba un diácono. Para entrar en la iglesia, escuchar el sermón, tenía que hacer ¿qué cosa? Poner en la caja la platita, porque la platita pagaba el pastor.
Y ellos no querían eso. Y entonces le preguntaron a Elena de White, ¿qué hacemos? Elena de White dijo, no les voy a contestar. Van a estudiar la Biblia. Hay que sacar de la Biblia. Nunca verdades fundamentales surgieron por revelación de Elena de White. Siempre por estudio de la Biblia. Y después Dios le regalaba visiones y sueños que confirmaban, pero no iniciaba. Porque Dios quiere que nos vayamos a la Biblia, a estudiar la palabra de Dios. Entonces se reunieron Andrews, White, Kenwright, Haskell y Uriah Smith. Y estudiaron noches y noches, con oración, preguntándole a Dios, Dios, ¿cómo vamos a organizar la iglesia? Y escribieron en este libro, Benevolencia Sistemática, un plano bíblico. Un libro muy interesante, que dijeron ellos, nos parece necesario separarnos de muchas de las costumbres y prácticas de las iglesias que nos rodean. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la forma en que apoyamos el Evangelio. Rechazamos la forma moderna de hacerlo. Cuando se contrata un ministro, se pasa un anuncio por la ciudad pidiendo ayuda de todas las clases. Luego, cuando una persona va a la iglesia, se le pone delante la caja de contribuciones. Sabemos que muchas personas se alejan de las reuniones debido a esto. Pero cuando eso no genera suficientes fondos, recurren a las fiestas de donación. Luego vienen los festivales, las cenas, los pasteles, con los que se intenta persuadir u obtener recursos. Si rechazamos ese sistema, y si queremos rechazar ese sistema, debemos adoptar otro mejor. Esto puede hacerse con prontitud, porque el Señor lo ha provisto, listo para ser puesto en nuestras manos. Mira, estamos buscando algo mejor. Queríamos saber qué quería el Señor y cuál es el plan que le mostró el Señor. Mira, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el mapa de las tribus de Israel. ¿Y cuál era el sistema para el sostén y la organización de Israel y el sostén del ministerio? ¿Cuál era el sistema? Mira, ellos tenían ¿cuántas tribus? Nosotros hablamos 12, pero hay que recordar que en la verdad eran 13. ¿Por qué eran 13? Porque la de José se dividió en 2. Pero aunque eran 13 las tribus, ¿cuántas divisiones tuvieron ellos? Solamente 12. ¿Por qué 12? Porque una tribu no obtuvo territorio. ¿Qué tribu fue esa? La tribu de Leví. ¿Y a dónde vivían los de la tribu de Leví? Ellos vivían esparcidos por entre las otras tribus, en 48 ciudades de los levitas. Pero esa parte del país era una parte muy pobre, muy cerca del desierto. Y esa parte era una parte muy rica. Bueno, ¿cuál levita quería vivir aquí en esa parte pobre? Porque si las otras tribus les van a dar el sostén, si yo soy levita voy a vivir en esa parte pobre, entonces no voy a recibir el sostén. Entonces todos los levitas se van al norte y entonces no va a haber educación religiosa en el sur. Entonces, ¿qué orientó Dios a Moisés?
¿Cuál fue la orientación de Dios para Moisés? Mira, Dios inventó el alfolí o la casa del tesoro. ¿Qué era el sistema del alfolí? Nunca se daba el diezmo para los levitas. Cuando uno dice que el diezmo se va a los levitas, está errado. Porque en la palabra de Dios, el diezmo debería ser llevado hasta ¿a dónde? El alfolí. ¿Y a dónde quedaba el alfolí? Jerusalén. ¿A dónde está Jerusalén ahí? Aquí. Entonces, el diezmo de todas las tribus se venía a Jerusalén y ahí de Jerusalén se dividía equitativamente, por igual. Todos los levitas recibían la misma plata. Los que vivían al norte y los que vivían al sur recibían toda la misma cosa. Eso entendieron ellos estudiando la Biblia y dijeron, así queremos nosotros para la iglesia adventista. Y hoy en la iglesia adventista, en un país, todos los pastores están bajo la misma base de salario de ingreso. Todos los pastores. El presidente de la asociación, el presidente de la asociación general. Imagina, el presidente de la asociación general debería ganar mucha plata, pero recibe lo mismo que todos los pastores. Y el pastor de la iglesia más pobrecita recibe lo mismo. Y el pastor de Sligo y de Spencerville. ¿A dónde? New Hope. Recibe lo mismo. Porque este es un sistema justo. Amén. Y si tiene mucho diezmo, entonces vamos a dar más para los pastores. No ganan más los pastores, nada más. Ni un centavo más. ¿Qué se hace cuando hay mucho diezmo? Si pasa eso, entonces se puede llamar más gente para trabajar. Amén. Se puede poner más misioneros, pero uno no queda más rico. Los pastores no reciben más. Porque eso es el mismo. ¿De a dónde sacaron ese sistema? De la palabra de Dios. No hay otra iglesia en el mundo que adopte ese sistema. Prácticamente todas las iglesias evangélicas es el sistema congregacionalista. La iglesia le paga el pastor. Hermanos van a pagar el pastor. Y entonces hay la diferencia. Mucha diferencia. En la iglesia adventista no hay eso. ¿De dónde sacaron eso? De la Biblia. Y eso fue el comienzo de la organización de la iglesia. Había entonces un lugar específico para llevar los recursos. ¿A dónde encontramos eso en la Biblia? Levíticos 17. Segunda Deuteronomio, ahí no está, pero Deuteronomio el capítulo 12. El Deuteronomio 14. Deuteronomio 18. Pero Levítico 17, Segunda de Crónicas 24, Segunda de Crónicas 31, Nehemías 13, Malaquías 3, 10. Conoce Malaquías 3, 10, es lo más conocido. Traed el diezmo al alfolí y haced prueba de mí, dice el Señor Jehová. Es el sistema de Dios. Por eso no se hace otra cosa con el diezmo. Cuando uno dice, yo entregué mi diezmo a una persona necesitada en la calle. No, mi hermano, eso no es diezmo. Diezmo, para ser diezmo, necesita ser no solamente el 10%, sino hay que traerlo al alfolí. Bueno, algo pasa muy terrible por el pecado de David y después por el pecado de Salomón. ¿Qué dijo Dios? Voy a repartir el reino. Van a perder ustedes 10 de las 12 tribus. Y Judá va a quedar solo con 2 tribus.
Y entonces despierta a Dios un hombre que se llama Jeroboam. Este hombre era un hombre muy capaz, muy inteligente. Y le envía a Dios un profeta y le dice, mira Jeroboam, lo que hice yo a David te voy a hacer a ti. De la manera como yo bendecí a David, te voy a bendecir. Pero haz que andar en mis caminos, mis estatutos, seguir mis principios y hacer mi voluntad. Si sigue mi voluntad, te voy a proteger, te voy a cuidar y te voy a bendecir como bendecía David. Y entonces empieza el problema, ocurre la separación, pero cuando ocurre la separación, las 10 tribus que se quedaron al norte y Jerusalén y Judá que quedó al sur, ¿a dónde tenían que venir a traer el diezmo? Los israelitas que ahora quedaron en la tribu del norte. ¿Qué dijo Jehová? ¿Qué dijo Dios? Traed el diezmo ¿a dónde? Al alfolí. Cuando se percató Jeroboam de lo que pasaba, que sus súbditos se iban a Jerusalén, a donde estaba Roboam, que era el hijo de Salomón, él quedó con miedo. ¿Miedo de qué cosa? De perder su reino. Y pensó, si se vuelven a Jerusalén, van a quedar amigos de Roboam y me van a destituir como rey y me van a matar. No confió en lo que dijo Jehová. Jehová dijo, te voy a cuidar, te voy a proteger, pero no confió en Jehová. Y entonces, ¿qué hizo Roboam? Y ahí está la historia, la primera tentativa, se dice, la primera tentativa exitosa de acabar con el alfolí. Porque él construyó altares en el norte y dijo a los israelitas, esto no es más necesario. No es más necesario llevar el diezmo al alfolí. Queden ustedes aquí. Y en lugar de los levitas, porque los levitas no concordaban con eso. Porque mira, había levitas viviendo en el norte. Los levitas estaban esparcidos por todo Israel. Los levitas no concordaron con eso, no aceptaron eso. Y entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Tomó personas de la gente y los puso como sacerdotes. Y entonces ya los levitas no les daba el pan, la comida. Y entonces salieron todos los levitas y sacerdotes del norte y se fueron al sur. Y este reino del norte quedó sin sacerdotes, sin levitas. Cuando no hay levita, no hay sacerdote, no hay instrucción religiosa. No hay instrucción en los caminos de Dios. Y entonces este reino del norte se apartó completamente de Dios más rápido que el reino del sur. Por eso se fueron como... Vieron los asirios y los llevaron exilio. El exilio, esa es la palabra que estaba buscando. Se fueron al exilio antes del reino del sur. Porque ahí no estaban los levitas, porque ya no les daban el sustento. Entonces los levitas se volvieron al reino del sur. Y entonces se separó Jeroboam, incluso espiritualmente. ¿Cuál fue el resultado? Ahí está. Siempre en la Biblia se habla del pecado de Jeroboam. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Rechazar el plan de Dios para su iglesia de aquel tiempo. ¿Cómo sostener el liderazgo de la iglesia de aquel tiempo? Él rechazó. Y los reyes siguientes, todos andaron en el camino de los pecados de Jeroboam. Así dice la palabra de Dios. Volviendo a la iglesia adventista.
Segundo paso, octubre de 1861. Principales votos. Primero, formación de asociaciones estaduales para supervisar las actividades de las iglesias locales y ejercer la función de tesorería. Y segundo voto, reglas de recepción y transferencia de miembros. Porque soy miembro de esa iglesia y yo cometo adulterio aquí. Vamos a suponer. Yo cometo adulterio aquí y esa iglesia me dice, no está bien lo que haces, te vamos a remover del rol de miembro de la iglesia. Entonces yo me voy a la iglesia del lado. Estoy cambiando, vengo ahí para esa iglesia, me aceptan los hermanos y yo quedo ahí, pero no confesé mi pecado, no. O sea, otro roba, la iglesia lo descubre y dije, no está bien lo que haces, vamos a sacar tu nombre del rol de la iglesia, pero sigo siendo robador y me voy a otra iglesia. Y entonces la regla de recepción y transferencia de miembros. Primera asociación de los adventistas del séptimo día fue la de Michigan. Allá donde está Andrews. Bueno, si nos detuviéramos aquí, seríamos una iglesia regional. Ya no más local, sino regional. ¿Qué dijo Andrews? Nos veremos sumidos en un estado de confusión cada vez que haya una necesidad especial de acción conjunta. Tenemos buenos frutos en los lugares donde la obra ya ha comenzado. Por lo tanto, deseo verla terminada para que garantice todos sus beneficios a todo el cuerpo de hermanos. Esa primera parte es muy interesante. ¿Cómo hacer cuando hay necesidad especial de acción conjunta? Y entonces, ahora sí, el tercer paso hacia la organización es entonces ya 1863. Primer voto, estatuto para la formación de una asociación general. El segundo, estatuto para la elección del presidente y otros oficiales. Y el tercero, sistema de remuneración regular de los ministros. ¿Cómo vamos a hacer? Y entonces decidieron ellos cómo hacer. Eso pasó 1863. ¿Por qué esa fecha es importante? Si el nombre de la iglesia fue escogido en 1860, ¿por qué consideramos nosotros 1863 y no 1860 el comienzo de la iglesia adventista? Mira, porque solamente en 1863 surgió nuestra estructura administrativa basada en un estudio de los principios bíblicos de la eclesiología. Mira qué dijo Elena de White. Nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La erección de una estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría, que sabemos que Dios ha contestado. Se la ha edificado bajo su dirección sobre la base de mucho sacrificio y conflicto. Ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque se produciría una situación en la que ni siquiera soñamos. En el nombre del Señor, os declaro que la organización debe permanecer fortalecida, establecida, asentada.
Y yo he visto en tiempos actuales personas hablando hasta o en contra de la organización de la iglesia. Y aquí está lo que dijo la sierva del Señor. Segundo punto, Dios dirigió la organización de la iglesia en oposición al congregacionalismo. ¿Quién puede me explicar lo que es congregacionalismo? Yo estoy sordo, hermano. Por lo que hemos escuchado, son las iglesias divididas, apartes, que no están ligadas a otra organización, sino que son solas. Ahí está. Iglesias solas se administran a sí propias, les pagan a los pastores a ellos, no tienen accountability, ¿cómo se dice? ¿Cómo? No tienen contabilidad. Sí, no hay prestación de cuenta en temas teológicos, doctrinales. Cada iglesia puede creer lo que... Independiente, completamente independiente. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué cosa principal llevó nuestra iglesia a no adoptar el sistema congregacionalista? Una cosa. San Mateo 28, ¿qué dijo Jesús? Este evangelio será predicado en todo el mundo, todas las naciones, todas las gentes, toda lengua, y entonces vendrá el fin. Y estoy con vosotros hasta al fin. ¿Cómo pueden iglesias solas predicar al mundo todo? Y entonces eso que dijo Andrews, cuando hay necesidad de hacer algo conjunto, nos vamos a meter en confusión, porque no podemos trabajar juntos. Entonces no queremos adoptar ese sistema, queremos adoptar un sistema que nos haga posible que se alcance al mundo. Otro texto está en Apocalipsis, el capítulo 14. Vi un evangelio, un ángel volando por el medio del cielo, teniendo qué cosa, un evangelio eterno para predicar a quienes, todo que se asientan sobre la tierra, naciones, tribus, lengua, pueblo. Actos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán ustedes el poder del Espíritu Santo cuando descender sobre vosotros, ¿qué cosa? El poder cuando descender sobre vosotros el Espíritu Santo. Y van a ser testimonio o testigos, ¿a dónde? Mira, Jerusalén. Escucha eso que es importante. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Otra vez. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Jesús dividió en 3 partes. Escucha eso, guarda eso. Esa es una información muy importante. Jerusalén es ¿qué cosa? Local. Judea, Samaria, ¿qué cosa es? Regional. Hasta el fin del mundo, ¿qué cosa es? Internacional. Local, regional y internacional. Guarda eso, vamos a volver a eso. Guarda eso, muy importante. Nosotros como iglesia adventista no somos congregacionalistas. Nosotros tenemos un sistema representativo. La clase siguiente vamos a hablar un poco más sobre eso. Tercer punto en la organización de la iglesia. La organización desempeña un papel importante para Dios y lo seguirá desempeñando hasta los últimos momentos en esta tierra. Y si encuentras a alguien hablando en contra de la organización, puedes saber que está siguiendo el camino de Roboam.
¿Es una iglesia perfecta? No es perfecta, ¿sabe por qué que no es perfecta? Porque yo estoy en la iglesia. Porque si yo salgo de la iglesia será muy mejor. Claro, por eso que la iglesia no es perfecta. Por eso aquí estoy. Yo leí muchos años. Alguien escribió diciendo, si encuentras una iglesia perfecta, no te metes en ella. Porque la malograría. No es perfecta, pero el sistema no es perfecto por las personas. Entonces a mí no me gusta. Mi padre era pastor, mi padre decía eso. No me gusta cuando las personas dicen la iglesia hizo, la asociación hizo, la unión hizo, la asociación general. ¿Qué es eso? Eso es la iglesia. La iglesia no hace nada cierto ni errado. ¿Quiénes son los que hacen las cosas ciertas o erradas? Son las personas. Entonces vamos a decir el nombre de la persona. Y si hay una persona que hace una cosa errada, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 18. Debo ir a hablar a la persona, ojo en los ojos, con amor, con oración, y tratar de hacer la persona que confese sus pecados y se vuelva a hacer la voluntad de Dios. Pero la organización viene de Dios. Amén. No nos pongamos en contra de la organización. Amén. Cuarto punto. Nuestra iglesia se organizó con un propósito misionero mundial. Por eso no somos congregacionalistas. Cuando una iglesia, y ahora hablando para ustedes aquí, hermanos, cuando una iglesia pierde la visión mundial, deja de ser adventista. Puede seguir con el nombre de la iglesia, pero deja de ser adventista. Porque nos llamó Dios para un trabajo mundial. ¿Y cómo sabemos de eso? ¿A dónde está nuestra identidad en la Biblia? ¿A dónde está? ¿Cuáles son los versículos de la Biblia donde miramos a nuestra identidad? Cuando uno nace, recibe el ID. ¿A dónde está nuestro ID como iglesia? Apocalipsis capítulo 14. El ángel volando por el medio del cielo con el evangelio eterno. Ese ángel somos nosotros. ¿Para dar para quiénes? ¿Para quiénes? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, yo llegué ayer cerca de la puesta del sol. Estuve 2 semanas en Mongolia. Pena que no tuve tiempo de poner algunas fotos para que ustedes vean. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia adventista en Mongolia? En el rol, 3,000 miembros. Pero con la pandemia y las cosas que pasan, hoy tienen ellos, creen los líderes que tienen ellos, 600 miembros, no más que eso. Lindo estar ahí con estos hermanos, predicando a ellos. 2 semanas, viajando por el interior. Nos fuimos hasta cerca de Rusia, porque Mongolia está entre China al sur y Rusia al norte. Es un país que hace frontera solo con estos dos. Rusia al norte y China. Y Rusia es la parte de la Siberia, muy frío. Ellos están en el verano como nosotros, pero no ese viernes, el otro viernes, nosotros estamos volviendo para la capital con nieve, mucha nieve. En el verano es frío allá, muy frío. ¿Por qué les estoy comentando eso? Nosotros hicimos un estudio ahí con la tesorería de la misión. Hay una misión pequeñita. Hicimos un estudio muy interesante. Descubrimos que los recursos generados localmente solo representan como
33% de lo gasto de la misión. O sea, para que se paguen los pastores y que funcione la iglesia en este país, 67% de los recursos viene de ¿dónde? No viene de Mongolia, porque Mongolia tiene solo 600 miembros. Yo visité un pastor lejos, ustedes no imaginan, un lugar muy difícil, solo una congregación, pocos hermanos, mas está ahí la iglesia le pagando a este pastor. Pero claro que no son los hermanos que están ahí que le pagan. Pues los hermanos muy pobres, no tienen recursos. ¿Cómo recibe ese pastor? Nuestro diezmo está yendo allá, por ese sistema de la iglesia adventista. Nuestro diezmo está yendo allá. Diezmo de México, diezmo de Argentina, diezmo de Australia. Todo se pone junto y ahí se va. Por eso no queda diezmo en la iglesia local. Muy interesante. Este pastor que preparó esa presentación que me emprestó, que estoy mostrando a ustedes, él hizo un estudio de 10 años con la ofrenda misionera. En 10 años que él estudió, mirando la tapa de la lección de la escuela sabática, con los proyectos, ¿cuántos países fueron alcanzados con la ofrenda misionera? 154 países fueron alcanzados con la ofrenda misionera. Es el sistema de organización de la iglesia adventista. Ahí está Mateo 28. Ahí está Apocalipsis 14, 6. Y ahí está Actos 1, 8. Tenemos razones teológicas e históricas para rechazar el congregacionalismo. Sin embargo, tenemos que admitir que está llamando a nuestra puerta en forma de actitudes o mentalidad congregacional. Él está ahí. Hay personas dentro de la iglesia adventista que tienen la mentalidad congregacionalista. No, ¿por qué enviamos el diezmo para la asociación? ¿Por qué no queda el diezmo en la iglesia? ¿Por qué compartimos parte de nuestras ofrendas también? ¿Por qué no queda todo en nuestra iglesia? No es justo. Elena de White dijo, vivimos en los últimos días de la historia de la humanidad, en los que la estructura organizativa de la iglesia y su ministerio han sido desafiados por innumerables propuestas alternativas provenientes de movimientos disidentes. Pero no podemos unirnos a ellos, porque Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino ¿qué cosa? Un pueblo conduce Dios. Eso es lindo. Por eso tenemos esa unidad. Hermanos, esa es la más grande dificultad de la iglesia adventista, es la unidad. Y por eso oró Jesús en Juan, el capítulo 17, orando al Padre por unidad de su iglesia. 9 veces menciona Jesús la unidad en Juan, el capítulo 17, porque sabía cuán difícil sería eso. Por eso, nosotros en la iglesia adventista, por ejemplo, un ejemplo, nosotros tenemos una lección de la escuela sabática. En el mundo todo. ¿A dónde vamos? Ahí está la lección de la escuela sabática. Pero hay personas que no les gusta la lección de la escuela sabática. Yo ya he estado en iglesias
que no más estudie una lección de la escuela sabática. No, pastor, vamos a tener algo especial aquí, un estudio de profecías. Es bueno estudiar profecías, claro, pero no en la hora de la escuela sabática, porque la escuela sabática es el corazón de la iglesia. No hay que sustituir por otra cosa. No, escuela sabática. Mira la lección que tuvimos, que recién terminamos hoy. Qué impresionante esa lección sobre el gran conflicto. Ese es solo un ejemplo. Hay personas que están en contra de la unidad de la iglesia. No quieren hacer cosas juntas. Muy interesante. Nosotros estamos produciendo un video para el momento de las ofrendas con explicaciones sobre este video que miraron ustedes recién en el comienzo. Es uno de estos. Y este video, yo estaba comentando al pastor, nosotros lo vimos en Mongolia. En Mongolia, una iglesia de solamente 600 personas en el país, pero están traduciendo a la lengua local para mirarlo todos los sábados. Porque es una iglesia mundial, porque reunimos los recursos, entonces la Asociación General prepara los videos, por ejemplo, y los comparte, nadie lo paga. ¿Quién paga por eso? Es la Asociación General. ¿Y cómo tiene la plata la Asociación General? Porque todos nosotros enviamos recursos a la Asociación General, para que la Asociación General pueda obsequiar a los que no tienen condiciones de hacer esas cosas. Tenemos algo pero nada es perfecto. Tenemos algo que hacer como miembros, como pastores, como administradores, como instituciones. No puede la organización se convertir en un fin en sí misma, ni inhibir o anular la iniciativa y la responsabilidad de las congregaciones locales, claro. No puede haber poca transparencia y rendición de cuentas de los recursos financieros. Y la primera cosa, la cosa más importante sobre rendición de cuentas es, cuando se habla de finanzas de la iglesia, es la utilización del sobre. Piensa en eso. Sin la utilización del sobre, la rendición de cuentas queda muy difícil. Porque es derecho de todo el miembro de la iglesia adventista tener un recibo de su donación. Es un derecho. Pero si yo entrego mi ofrenda fuera del sobre, ¿cómo me van a entregar un recibo? Si yo no informo mi nombre, entonces, ¿cómo van a entregar el recibo? Entonces, el sobre es algo muy importante. Si ustedes utilizan el Adventist Giving, no sé cómo se utiliza aquí, ahí tu recibo ya viene a tu correo automáticamente. No podemos tratar la estructura como si fuera más importante que la misión. No podemos enviar pastores a seminarios no adventistas para que regresen a sus congregaciones con una mentalidad congregacionalista. No podemos persistir en la creencia de que podremos combatir el congregacionalismo si los líderes simplemente hablan o ignoran la realidad que se avecina. No podemos dejar de escuchar. Y ahí está.